Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, quizás le ha pasado, le ha llegado al teléfono o a su email alguna encuesta de alguna consultora, o quizás lo ha visto en las noticias, o hoy es muy común verla en redes sociales, donde se hacen esas encuestas, donde se miden con porcentajes el grado de confianza que puede llegar a tener un político o el gobierno de turno y qué puede generar en la gente, en las personas. Y esas encuestas pueden hacerse mes tras mes para ver si el porcentaje crece o se disminuye el grado de confianza. Y hermanos, a lo largo de este desarrollo en el pasaje vamos a ver a una persona que realmente confiaba en alguien o en algo. Y eso no es diferente al día de hoy. Hoy en día todas las personas depositan su confianza en alguien o en algo. Miren la definición de confianza. La confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o en algo. La confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o en algo. Y pensando en esto, el título del sermón es ¿en quién está tu confianza? Es una pregunta donde cada uno en esta mañana podremos reflexionar, podemos meditar y podemos ver por medio de este pasaje donde el salmista nos mostrará que a pesar de la circunstancia que él podía estar viviendo, él tiene una plena confianza. Y vivimos en un mundo donde realmente las personas buscan confiar en algo o en alguien. ¿Y saben cuándo se hace patente la confianza? ¿En dónde está depositada? Muchas veces pueden ser en situaciones buenas, pero ¿saben cuándo se hacen más notoria? Cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades es ahí donde mis acciones muestran la confianza en algo o en alguien. Y si le preguntáramos a David en esta mañana, David, ¿en quién está tu confianza? Y lo vamos a ver en el punto número 1. La confianza del justo está en el Señor. La confianza del justo está en el Señor. Este salmo, como lo bien lo dice el encabezado, esas palabras que están arriba de su Biblia, al músico principal, Salmo de David, esas palabras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Son enviadas al director de alabanza para que se canten. Estas palabras fueron escritas por David, inspirado por el Espíritu de Dios. David era un hombre que confiaba en Dios y su palabra. Es por eso que la convicción que él tenía, porque él conocía a su Dios. Él conocía que Dios es fiel en lo que prometió, de cuidar a los suyos. Pero noten en el versículo 2 y 3, después lo vamos a leer, pero ahí hay una fuerte tentación ante una circunstancia en la que él se encontraba, y la tentación ahí es a desconfiar de Dios. Pero miren la determinación. Es como si David pensó, reflexionó, y el Salmo tiene esta intensidad con la que comienzan las primeras palabras. El versículo 1 dice, en Jehová he confiado. Miren cómo lo dicen otras versiones. Esta misma declaración de confianza, Biblia de las Américas. En el Señor me refugio. En NTV dice, yo confío en la protección del Señor. Y la idea acá en todo este salmo es que David se refugia, se ampara en Dios.
que Dios es su escudo, su protección frente a esta situación en la que él estaba viviendo. Él tiene una certeza tremenda que podemos ver en esta declaración de confianza. En Jehová he confiado. Y podemos ahí, siguiendo el versículo, que hay una sugerencia, una manera sarcástica de sus enemigos que escape hacia los montes. El versículo continúa diciendo, y David hace una pregunta: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo puede ser que ustedes me estén diciendo esto? ¿Cómo puede ser que ustedes me estén llevando a pensar que debo escapar en esta situación? Si bien las circunstancias eran una amenaza para él, la tentación de escapar a los montes en aquellos tiempos, en tiempos de guerra o de persecución, era una opción. La opción era huir al monte, la opción era buscar seguridad, buscar refugio en un monte. Ante el peligro, ante la acechanza, ante el miedo, ante el temor, podría internamente estar siendo acechado por pensamientos. Posiblemente él podría estar hablándose a sí mismo, pero vemos que a lo largo de la historia de David, si bien el contexto no nos dice de quién estaba persiguiendo o quién podría en este caso ser su enemigo, pero vemos que muchas veces él tuvo que huir a los montes. Muchas veces lo hizo, pero no es el caso en este momento, en este salmo. No es el caso de buscar refugio en un monte. Y él reflexiona en esta situación, como también lo hace en otros salmos. En otros salmos también podemos ver, y él también se preguntaba: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el problema de David está en el versículo 2. Dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Este es el problema que se ve en el Salmo: los malos persiguiendo a los rectos de corazón. Van a notar que varias veces la palabra justo o recto van a ser repetidas. ¿Y quiénes son los rectos en el Salmo? O cuando ustedes vean la palabra justo en cada uno de los salmos que usted pueda leer, los rectos son aquellos que aman a Dios. Los piadosos que desean hacer la voluntad de Dios. Los que buscan la integridad y la justicia de Dios. Y en contraste, los malos son aquellos que rechazan a Dios. Son aquellos que también persiguen a los rectos. Y de una forma magistral, David nos trae una imagen como si fuera un cazador acechando a su presa sigilosamente, teniendo el arco listo para disparar desde la oscuridad. Y bajo esta amenaza en la cual estaba David, él tiene una resolución o una determinación de confiar en Dios, pase a lo que pase. Y esto me hacía acordar cuando el pueblo de Dios estaba siendo atemorizado por Goliat. Goliat salía cada mañana y cada tarde y atemorizaba al pueblo de Dios. Y nadie quería enfrentar a ese gigante por temor. Y es lo que produce el miedo muchas veces, de ver las cosas más grandes de las que son. Pero realmente David confiaba en su Dios. David pudo derrotar al gigante y lo hizo porque Dios estaba con él.
Y fíjense que la Biblia describe a David como un hombre pequeño, menudo, enfrentándose a un gigante. Y David también hizo una declaración: yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Él no iba en su nombre. Y realmente se puede notar a lo largo de las Escrituras que David confiaba en Dios. Y ante estas palabras que decían: escapa al monte, David, escapa, huye, tus enemigos te acechan, ya están listos para atacarte, huye al monte. Pero miren en el versículo 3 cómo él va a hacer una pregunta retórica para afirmar su confianza en Dios. Versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Miren cómo lo dice en la versión NTV: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? El fundamento es lo que Dios ha establecido en sus mandamientos, que es la base y el orden cómo las familias deben vivir en sociedad. Dios los ordenó desde el principio, pero a causa de la caída, el hombre se levanta en contra de la ley moral de Dios. Y los malos viven según sus propias reglas, queriendo ser ellos mismos y poniéndose en lugar de Dios, cambiando, distorsionando lo que Dios puso como fundamento. Y esto no ha cambiado al día de hoy. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver que el hombre rechaza la ley de Dios. Tanto hombres como mujeres, esa ley moral, lo que Dios ha establecido. Hoy en día se puede ver y cómo no se toma en cuenta a Dios. La maldad en este mundo pareciera estar prevaleciendo sobre todas las cosas. La maldad en este mundo caído es una moneda corriente, la perversidad, la violencia. Y lo podemos ver en nuestra ciudad, hermanos. No tenemos que irnos tan lejos a una ciudad grande. Pero ¿qué produce la maldad de estos hombres? Producen caos, un desorden. La injusticia acecha a nuestra sociedad. Vemos que los valores se están desmoronando. La dignidad humana. Ya no hay respeto el uno por el otro. Pareciera que se estuviera perdiendo esos valores que Dios ha fundado, ha establecido. Pareciera como que si la base se está moviendo. Y la pregunta es: ¿qué debe hacer el justo ante esta circunstancia? Y vamos a ver que hay dos formas de enfrentar el problema. La primera opción es huir a los montes. O podemos cambiarla. La primera opción es confiar en Dios. Al ver todo este desorden, a ver la injusticia, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el que ama a Dios? ¿Qué puede hacer aquel que ama la ley de Dios? Puede confiar plenamente en su Dios. En lo justo no está la opción de huir al monte. No está la opción de buscar alguna alternativa, algún pensamiento propio para escapar del problema. Y nosotros podemos ver que hay inseguridad en todos lados y puede ser una opción: bueno, me voy a otra ciudad o a otro pueblo más chico. Si hay problema en el matrimonio, ¿cuál es la opción? Separémonos. Si tengo un jefe complicado, me busco otro trabajo.
Entonces podemos ver, y si pensamos que el mundo puede presentar un abanico de opciones para huir de las circunstancias o problemas que tenemos hoy en día, pero el justo debe confiar en Dios y en su palabra. Por más que las personas puedan huir, buscar solución en otras cosas, huir del problema no lo quita. El problema va a seguir estando. Por más que se muden, por más que se separen, por más que busquen otras formas de solucionar la situación, el problema seguirá estando. ¿Y qué puede hacer el justo frente al desorden moral, social y espiritual que hay hoy en día? Hermanos, nosotros no podemos cambiar nada. Pero sí algo podemos hacer y es confiar en Dios. Es buscar refugio en Dios. Orar a Dios para que estas cosas cambien porque solo Él la puede hacer. Los justos deben honrar a Dios viviendo para su gloria, aunque los demás puedan desechar los fundamentos de Dios. Los justos deben estar cimentados en la palabra de Dios. Solo así puede vivir de una manera honrada, íntegra y que lleve gloria a Dios. Aunque el mundo pueda estar desmoronándose, el justo confía en Dios. Salmo 25:20, el salmista dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Versículo 21, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Confío en Dios, alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿En quién estaba la confianza de David? En este punto número 1, la confianza del justo está en el Señor. Podríamos preguntarnos por qué confiaba en Dios, o cuál era el fundamento de la confianza de David, o por qué los justos pueden confiar en Dios. Eso nos lleva a nuestro punto número 2, porque Dios hará justicia. Porque Dios hará justicia. Aunque la tentación estaba ahí de dudar de Dios, David tiene este fundamento firme, sólido. Él conocía el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Él sabe que aunque pueda ser perseguido por un cierto tiempo por los malvados, Él no se deja dominar por los sentimientos, porque Él dice: ¿cómo dices a mi alma? Y muchas veces las emociones pueden afectar. Pero en este caso David confiaba plenamente en Dios y no se dejaba dominar por esas emociones, porque él tenía una certeza, él tenía una firmeza en que Dios juzgará con justicia. Él se refugió en el Señor, no huyó a los montes. Él sabe que en la soberanía de Dios, Dios está al control de todas las cosas. Miren el versículo 4 al 6. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
esta certeza que el salmista tiene de que nada quedará impune, porque Dios es rey. Él está en su santo templo. Él es santo, el Señor está en su trono, nada lo ha movido. Por más que pueda haber desorden, caos en la sociedad, nada lo mueve, nada lo moverá. Aunque la rebelión humana pareciera que la injusticia prevalece en la tierra, Dios es inamovible. Y nada frustrará los planes de Dios. Aunque a la perspectiva humana pareciera que todo está mal, nada impedirá que Dios lleve a cabo sus planes. Y el justo confía en que Dios ve todo lo que pasa en la tierra. A Dios nada se le escapa de las manos. Nada. David estaba siendo perseguido. Y David entiende que Dios está observando todo. Nosotros quizás podemos subirnos arriba de un techo y tenemos una perspectiva de la ciudad o de lo que hacen las personas. Podemos subirnos a una montaña, pero nosotros no podemos ver corazones ni intenciones. Pero Dios sí lo hace. Dios lo hace. Él desde su trono ve a cada uno de los hombres. Miren Génesis 16:13. Génesis 16:13, miren cómo llama Agar al Señor. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Es un nombre del Señor. Tú eres un Dios que ve. David tenía esta certeza de que Dios miraba lo que estaba pasando. Y no es que Dios solamente mira, no es que está mirando sino que Él está viendo y toma en cuenta cada acción de los hombres. Y esa palabra que Él examina a los hijos de los hombres, quiere decir esto, que Él ve, observa en particular lo que hace cada persona. Y esta misma palabra la utiliza en el versículo 5. Jehová prueba al justo. Jehová examina al justo. También lo podemos ver en la vida de Job. ¿Qué cosa? Que fue probado por Dios. El justo Job fue probado por Dios. Y cuando uno lee toda la historia de Job, algunos pudieran pensar, uy, pobre Job, ¿cómo le pasó esto? Pobre Job, ¿por qué le aconteció todas estas cosas? ¿Saben qué? Estaba determinado en el plan de Dios que el justo Job fuera probado. De la misma manera que Dios prueba al justo, a los que aman a Dios serán probados. Job fue un hombre probado por Dios, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y fue probado por Dios a través de las pruebas. Y esas pruebas no eran un castigo para él, sino la forma en que Dios fortalecía la confianza en él. Y así es como Dios fortalece la confianza en los justos, probándolos. Fíjense que David fue probado en esta circunstancia y su confianza estaba en Dios. También las pruebas son para purificar al creyente de impurezas, de pecado. Y en medio de las pruebas también es cuando el justo muestra su fidelidad a Dios. ¿Cuándo se van a ver los fieles? Cuando sean probados.
¿Cuándo una persona puede decir realmente ese hombre o esa mujer confía en Dios? Es cuando las pruebas llegan a la vida. Después de las pruebas, el creyente tiene un mejor conocimiento de Dios. Y eso lo podemos ver en Job. Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Después de pasar por duras pruebas. Un mejor conocimiento de Dios, una madurez espiritual, es lo que producen las pruebas. Y miren cómo lo dice en la versión lenguaje actual. Dice, Dios pone a prueba a los justos. Y las pruebas que David estaba pasando en este pasaje, amenaza, aflicción, peligro de muerte. Pero ¿qué del malo? ¿Qué del impío? Si leemos el texto, dice que Dios los aborrece. Dios no los prueba, sino que lo examina y los aborrece y traerá castigo para ellos. Y noten cómo David en este pasaje hace alusión a la destrucción, ¿recuerdan? De Sodoma y Gomorra. Las palabras que él utiliza en el versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre. Y Sodoma y Gomorra fueron castigados por Dios. Cayó fuego, cayó azufre por causa del pecado, donde la homosexualidad había pervertido a una ciudad entera. Ellos llegaron al colmo de su maldad. Sodoma y Gomorra era conocida por su perversión. Y Dios los castigó. Dios los destruyó. Ellos quedaron en ruina. Por eso que David tiene esta certeza. El justo será probado, pero el malvado es aborrecido por Dios y recibirá lo que merece. Y esto nos deja en claro que Dios es santo y Él aborrece el pecado. Él aborrece a estos malvados y a quien lo practica. Cada cual recibirá su recompensa. Y como lo vemos en este pasaje, hay recompensas. Hay un contraste entre el justo y el malvado. Y hay recompensa para los dos. Los dos van a recibir lo que merecen. Es interesante cómo David hace estos contrastes para que el justo pueda tener esta certeza de que Dios recompensará a cada uno. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? ¿O cuál es la porción de ellos? ¿Qué parte se van a llevar en esto? Les toca beber el cáliz o la copa de la ira de Dios. Dios es justo, hermanos, y Él actuará frente a las injusticias, y lo hará. Esa es una esperanza para los justos. Al ver la injusticia frente a un mundo donde abunda la injusticia, el creyente puede tener esta seguridad, esta certeza que Dios examina y actúa ante la maldad. Dios no tomará por inocente al culpable, sino que le pagará conforme a sus obras. Y no deberíamos pensar que nosotros somos buenos o en aquel tiempo éramos buenos. La Escritura nos enseña que ante Dios hay impíos y hay justos. A lo largo de las Escrituras ustedes van a notar que hay impíos y hay justos. Nosotros en otro tiempo practicábamos la injusticia. En otro tiempo la maldad nos dominaba. No tomábamos en cuenta el fundamento de la ley de Dios.
O sea, rechazábamos cada uno de sus mandamientos con nuestra forma, nuestra manera de vivir. Y podemos decir, pero gracias a Dios, sí hubo alguien justo y recto. Sí hubo alguien que cumplió con toda justicia. Sí hubo alguien que amaba a Dios con todo su corazón. Sí hubo alguien que vivió una vida íntegra. Sí hubo alguien que vivió para hacer la voluntad de Dios perfectamente. Y es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y gloria sea a Dios, porque nosotros estábamos incapacitados para amar a Dios. Y gracias a Cristo, gracias a su obra, a lo que Él hizo. Pero miren que a Él también lo trataron injustamente, como a un mentiroso, como a un lunático, como a un criminal de parte de sus enemigos. El pueblo judío acechaba a Cristo en todo tiempo. Jesús, por causa de la justicia, Él fue a la cruz. Y recuerden que Él fue juzgado injustamente, pero esto estaba determinado en el plan de Dios. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Y solo alguien justo lo podía hacer. Y ahí en la cruz, cuando Él estaba colgado por causa de tus pecados, lo acechaban sus enemigos diciéndole, confió en Dios, líbrele ahora si Él puede. Y Cristo, poniendo su frente como un pedernal, con la determinación de acabar la voluntad de Dios, Él se hizo injusto. Se hizo injusto para cargar sobre sí el pecado de aquellos que habían de creer en Él. Y el propósito era acercarnos a Dios. Él bebió la copa de la ira que vos y yo teníamos que beber. Por causa de nuestra maldad, por causa de nuestros pecados, Cristo bebió la copa amarga de la ira. Estaba determinado por Dios. Hermanos, ustedes eran incapaces de acercarse a Dios. Por sus propios medios ustedes no lo buscaban. Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural. Dios tuvo que darles fe. Como lo dice en Efesios capítulo 2, que Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe, lo cual esto no es un don de nosotros, sino que viene de Dios, para que nadie se gloríe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, era necesario que Cristo fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en su resurrección, noten esto, en su resurrección cumplió con toda justicia. Así como lo dice Romanos 4, Él nos justificó delante de Dios a través de su resurrección. Podemos decir, Cristo es nuestro refugio. Podemos decir que en Él podemos confiar. Él es digno de confianza y nos ha dejado ejemplo para que los justos, los rectos, aquellos que han puesto su confianza en Él, puedan vivir según sus pisadas o su ejemplo. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuáles fueron esas pisadas? El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca,
y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él juzga con justicia, hermanos. Y ante cualquier adversidad o injusticia que ustedes puedan atravesar, Cristo nos ha dejado ejemplo. Encomendaba su causa al juez justo. Ahora vos y yo podemos tener esta perspectiva ante Dios, que sos justo, sos recto por la obra de Cristo y no por tus propias obras. David conocía a su Dios y el fundamento de su confianza está en el versículo 7. Y ese también debe ser nuestro fundamento para confiar y refugiarnos en Dios en momentos de prueba. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Podemos ver parte del carácter de Dios en este salmo, así como lo podemos ver en todas las Escrituras. El Señor es justo, ama la justicia porque es parte de su carácter, parte de su naturaleza. Él es juez justo y Él actúa, juzga según su justicia y no según lo que nosotros veamos. Nosotros tenemos en su palabra cómo Él se revela, lo que Dios ha establecido para el ser humano, que vivan, que haya un trato justo entre los hombres y mujeres. Y ante Él ninguna obra del ser humano quedará sin ser juzgada. Porque Él ama la justicia. Y para aquellos que aman la justicia, es decir, los justos, los rectos, recuerden, el malvado tiene su recompensa, el castigo, la ira de Dios. Pero el justo también tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del justo o de los que confían en el Señor? La recompensa es que el hombre recto mirará su rostro. Esa es la recompensa del justo. Esa es la esperanza que tiene David ante esta circunstancia. Esa esperanza en la cual él se afirma es esta: un día ver el rostro de Dios cara a cara. Esa es la esperanza de David, que el hombre recto mirará su rostro. Y David se refugiaba en Dios. Él tenía esta esperanza. Él entendía que el privilegio más grande que un hombre y una mujer pueden tener es ver a Dios cara a cara. Jesús promete que los puros o los limpios de corazón verán a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La recompensa para el creyente es eterna y segura. Pero ¿qué de aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo? Niño, joven, adulto, ¿todavía rechazás a Dios? Hay una recompensa para vos. Si tu confianza no está puesta en Cristo, hay una recompensa para vos. Y esa recompensa es el castigo de tu maldad. Y cada vez que pecás, estás acumulando ira para el día del juicio. Un día Dios derramará de su ira sobre vos. Si persistís en la maldad, si persistís en el orgullo de rechazar la ley de Dios, si resistís a Cristo, estás acumulando ira. Y un día Dios te juzgará y te castigará. Romanos 2:8 dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad.
Por eso hoy Dios te llama, no mañana. Si tu confianza todavía no está puesta en la persona de Cristo, Dios hoy te llama a que te arrepientas. Arrepentite de tu pecado. Arrepentite de tu maldad. Arrepentite de vivir de una manera injusta y Dios te perdonará por lo que Cristo hizo en la cruz. Él es digno de confianza. Es digno de que realmente pongas tu confianza en Él. Hermanos, quizás en la semana ustedes van a ver alguna encuesta. Quizás les llegará a sus teléfonos. Y si en esta mañana Dios hiciera una encuesta a cada uno de ustedes, si Dios en esta mañana hiciera una encuesta a mi persona, si Dios en esta mañana a cada uno en la ciudad de Puerto Madryn le tomara una encuesta y le preguntara, si hoy alguien te dijera que te quedan pocas horas de vida, ¿en quién está tu confianza? Si Dios te preguntara en esta mañana, si viene una enfermedad a tu vida, ¿en quién está tu confianza? Si mañana al llegar al trabajo te dicen que ya no sos parte de la empresa, ¿en quién está tu confianza? Si tu cónyuge, alguno de tus hijos muriera, ¿en quién está tu confianza? Si la injusticia de hombres perversos, malvados te alcanza en esta semana, ¿en quién está tu confianza? Si perdés tu dinero, si perdés tu casa, si perdés todas tus posesiones, ¿en quién está tu confianza? Podemos ver que la determinación de David, ¿y saben qué? A David le sucedieron estas cosas, a Job le sucedieron estas cosas, fueron probados por Dios. Y la determinación de David era confiar en Dios, no por lo que él era, no por lo que él tenía, sino ¿saben por qué? Porque Dios estaba a su lado. Dios estaba a su lado. El Salmo 46, versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Aunque rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. No temeremos. David se refugiaba en su Dios, confiaba plenamente en Él. Y a modo de aplicación, hermanos, lo primero que vemos en el texto es que Dios es un refugio seguro para el creyente. Es un refugio seguro para el creyente frente a toda injusticia. Frente a cualquier situación de la vida, podemos decir como dijo Habacuc, aunque veía que todo se estaba desmoronando, él dijo, el justo por la fe vivirá. Y el justo puede vivir confiado. ¿Y saben qué? La confianza en Dios trae seguridad. Trae seguridad a las personas, a los creyentes. Segundo, hermanos, vamos a ser probados. Usted será probado. A través de las pruebas, la confianza se va a ver en quién estamos confiando. O en dónde está tu refugio. Podemos ver en este pasaje que las circunstancias adversas llegaron. Y en algún momento de tu vida, o quizás ya la estás pasando, la adversidad va a venir sobre vos. ¿Y en quién confías? ¿O en quién te refugias cuando vienen esos momentos? ¿Buscando tu propia solución? ¿Encontrando seguridad en lo que vos podés hacer? ¿Y saben qué? Esa seguridad será solo momentánea. Es por un tiempo. Usted puede quizás en su pensamiento tener argumentos
Si hago esto puede ser mejor. O si hago esto vamos a poder tener una seguridad. Y esa seguridad puede estar fuera de Dios. Y será solo momentánea. Quizás no tenemos enemigo físico, pero sí vivimos en un mundo caído que presentará muchas formas sutiles de buscar, confiar y estar seguro en cosas que realmente no pueden darte seguridad. En medio de las pruebas, no confíes en tu propia sabiduría. David no confió en su propia sabiduría. Él no confió en sus estrategias. Él no huyó a los montes. Él confió en el Señor. Él confiaba en su Dios. Hay que desechar todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Mejor es confiar en el Señor. O como lo hizo el proverbio, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, no confíes en tu inteligencia, en tu sabiduría. Confía realmente en que Dios es un refugio en momentos de dificultad. Confía plenamente en la palabra de Dios. Confía plenamente en Él. Él te llevará a confiar y a estar seguro para tomar sabias decisiones. Y quizás podemos ver de muchas formas generales de cómo confiar en Dios, o cuáles son aquellas cosas que nos producen una falsa seguridad. Y yo creo que el problema más grande en este tiempo es confiar en el dinero. Puede traerte una seguridad por un tiempo, y el dinero tiene la capacidad de darnos una seguridad que solo es momentánea. Cuando se nos termina, queremos más. ¿Queremos más? Y es algo que realmente no puede satisfacer el alma del ser humano. Debemos confiar plenamente que Dios es proveedor, de que Dios es sustentador y Él está al control de todas las cosas. El dinero, las posesiones, tienen la capacidad de dar seguridad por un tiempo, pero nunca van a traer paz. Nunca te van a traer paz a tu alma. Nunca la van a satisfacer, porque solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede darte esta seguridad. Y huir del problema no es la solución. Podés escapar del problema por un tiempo, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que el problema sigue estando. Quizás haya problemas en tu matrimonio y la opción no es huir. Quizás haya problema con tus hijos, quizás haya problema en el trabajo. Incluso cuando podamos pasar un momento difícil como congregación, ¿saben qué hace la huida, o en este caso huir a los montes? Es aislarse. Y la opción no es aislarse. La opción es confiar plenamente en Dios. Y ante cualquier circunstancia que usted pueda pasar, debe realmente entender que Dios observa todas las cosas y que Él te está probando, hermano, hermana. Dios prueba tu fidelidad. Así como lo dice Pedro, que es necesario que pasemos por tiempos de tribulación, de aflicción, para que probada nuestra fe sea hallada en alabanza. Hermanos y hermanas, la solución no es irte cuando vengan circunstancias adversas, difíciles en la congregación. Nosotros tenemos que tener esta certeza y esta seguridad que Dios está con nosotros y que dentro del pueblo de Dios debe practicarse la justicia. Y eso solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Salmo 101, versículo 4
al 6. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Mire la determinación que tomó el salmista. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Hermano o hermana, nosotros tenemos hombres y mujeres fieles a nuestro lado. La opción no es aislarse. La opción no es vivir un cristianismo a nuestra manera, sino según la voluntad de Dios. Hermano, hermana, tenés hombres y mujeres fieles a tu lado. Son tus compañeros y ellos te llevarán a confiar plenamente en Dios a través de su palabra. Termino con esta reflexión. Amados hermanos, mantengamos nuestra confianza en el Señor como el único refugio seguro a donde acudir en momentos difíciles. En momentos de dificultad debemos tener esta esperanza firme que Dios hará justicia porque Él ama la justicia y a los rectos de corazón. ¿Y saben qué? Un día ustedes verán cara a cara a su Salvador y a su Señor. Esa debe ser la esperanza de ustedes. Cristo es nuestro refugio. En Él podemos confiar. En Jehová he confiado, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.